Entonces, ya que estamos grabando, sin más por el momento, le quiero dar el pase a la compañera Angélica Fontana, que va a iniciar con la presentación del día de hoy. Sí. Ok, es que no me permitía el micrófono. Bueno, buenos días. Cuando iniciamos estos seminarios, quisimos enmarcarlo en un concepto general que los que están siguiéndonos, ya en una, dos, o ya es la tercera vez, lo repasamos, pero yo creo que la contextualización del marco en que estamos circunscritos todos en la universidad es muy importante retomarla. Entonces, iniciamos con que la educación debe ser inclusiva, de calidad, esos son los principios, inclusiva, de calidad y participativa. Entonces, la educación superior es un derecho. Nuestros jóvenes entran a la universidad y se consolidan desde un derecho por estar en la U. Ya pasamos hace mucho tiempo, de los años 60, donde los estudiantes con discapacidad o con alguna condición específica recibían una formación por caridad. Se recibían al sistema porque era rehabilitador o era caritativo. Pues ahora estamos desde el enfoque de derechos. Nuestros alumnos son sujetos de derechos. Y aquí están todas las convenios internacionales y declaraciones que ha firmado Costa Rica. La UNESCO en el 2000 habla de una educación para todos. En el 2005, lo que es la educación inclusiva, el concepto que es la inclusión y la educación, perdón, el concepto de educación, el concepto de inclusión. Y posteriormente, en el 2015, hace la declaratoria de educación inclusiva. Esto es importante retomarlo porque quizás se nos olvida que Costa Rica es pequeñita, pero está en un mundo hiperconectado como el que estamos ahora y tenemos todas estas responsabilidades sociales. También hablamos de la ONU en el 2006, la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, que es la segunda convención. ¿Por qué? Porque internacional y que habla de derechos específicos. Están los derechos del niño, ¿verdad? De la niña. Y están los derechos de las personas con discapacidad. Porque los derechos son universales, pero se nos olvida, las sociedades olvidan, ¿verdad? Cómo retomar esos derechos y se crean instrumentos legales como la convención en el año 2006. Ahora la OEA tiene a Costa Rica involucrada en un proceso de crear todo un programa de una declaratoria para las personas con discapacidad del 18 al 26 para devolverles su dignidad y reclamar sus derechos en forma efectiva que no se han logrado. La oportunidad de entrar a la Universidad Nacional es una oportunidad que no necesariamente todas las personas, ¿verdad?, en otros países la tienen. A nivel nacional, la conocida Ley 7600, la Ley 8661, que es la acogida de la Convención del 2006, y la 9379, que es una ley que habla sobre la autonomía de la persona con discapacidad. En esta ley queda explícito que la persona con discapacidad a partir de los 18 años es autónoma y nosotros trabajamos con jóvenes que vamos a trabajar con ellos la autonomía y la independencia, pero son personas que tienen que tomar decisiones en el ámbito universitario. Ya dejaron ese proceso de ser niños y conducidos. Esto es muy importante. Ellos toman decisiones sobre los apoyos, toman decisiones sobre la ley, toman decisiones sobre su formación. Y la PONADES, que se venció el año pasado, que creo que van a formular la nueva. Otro elemento que hay que resaltar es que la educación superior tiene barreras. Tiene barreras no porque Angélica lo menciona, no porque se haya hecho un estudio, tiene barreras porque estructuralmente no fue diseñada con una visión de accesibilidad. Entonces, esto es un tema estudiado particularmente desde los años 90 y podemos decir que barreras, cualquier obstáculo que impida la igualdad de oportunidades, la participación plena y el aprendizaje, cualquiera.
puede ser material, puede ser metodológico, puede ser de accesibilidad. La accesibilidad fue el mejor ejemplo de la barrera más constante en este periodo de pandemia. Entonces, estar presentes que la Universidad Nacional tiene barreras. Estas barreras a nivel de América Latina han sido estudiadas por todas estas personas. Ocampo en el 2013, Mella en el 2014, Villafañe en el 16 y Forgione en el 19. Y han hecho estudios específicos de las universidades. En Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, la Nacional, tiene estudios, Stiller y Gross, en el 12 y en el 16 también. Y en la Nacional está el de Torres, el de Vargas, 2013 y el de Fontana. Esto es importante porque muchas veces pensamos que esta filosofía de inclusión permea a todas las personas que están en la U y llegan a todas las, digamos, personal académico administrativo, pero eso no es así. Las barreras están presentes y por eso se habla de que nuestros estudiantes enfrentan barreras en su formación y se ha alejado el modelo de que tengan una necesidad, sino más bien a un contexto que tiene muchas barreras e impide su participación. La siguiente. Ok, otro elemento que hay que comenzar a trabajar y a comenzar a roer casi con mucho cariñito es la resiliencia en la educación superior, tanto de los estudiantes como de nosotros los académicos. El contexto que nos espera sigue siendo un contexto adverso. Si ustedes toman las noticias ahora, hay una guerra. Bueno, una guerra situada, un espacio de invasión situado. Pero todo eso nos llega. La pandemia presionó todos los aspectos sociales y nos puso en una posición bien difícil. Una de la población con discapacidad a nivel mundial y específicamente la Universidad Nacional tuvo situaciones críticas, muy críticas, que tuvieron que recurrir a su mayor capacidad de resiliencia para poder sobrevivir y algunos no sobrevivieron. El proyecto de una educación de calidad en la universidad tuvo que atender situaciones graves en este aspecto y tuvimos una pérdida. Lo recuerdo con cariño para la estudiante que ya no está con nosotros, pero estas situaciones de crisis que estamos enfrentando siempre han habido. Lo que sucede es que, bueno, siempre se han encontrado en la historia, ¿verdad? Lo que sucede es que muchas veces no somos conscientes y no nos pegan de frente, no nos cachetean, ¿verdad? Entonces, hay que ver la resiliencia como un proceso que se construye en y desde lo social. También hay una resiliencia muy personal, pero se acompaña, ¿verdad? En la parte relacional se construye, en la parte de los esquemas humanos. Y aunque dicho proceso se manifieste diferente en comportamientos individuales, familiares, sociales, organizacionales, siempre es una forma de resistir, de sobrevivir. Voy a poner un ejemplo para los estudiantes que no conocían la herramienta de Zoom ni la herramienta de Teams y que tenían una condición de ceguera. Fue sumamente difícil aprenderla. Es que de vez en cuando olvidamos que tomar una computadora, inclinar nuestra mirada y ver el teclado nos dirige, pero usted no ve y tiene que generar un proceso, un procedimiento para poder acceder a las clases. Y eso generó muchísimo estrés. Creo que hay que estudiarse más el nivel de impacto a nivel emocional que genera una población con discapacidad de estas situaciones. La universidad debe ser promotora de esta resiliencia, sobre todo la comunidad universitaria. La U debe ser un espacio para dialogar, para compartir, para convivir, para experimentar, para expresar y para aprender. La U no debe dejar esa visión que, bueno, que ya la tiene instaurada porque es uno de las estructuras más rígidas de formación, que son estructuras donde se piensa que se recibe solo un perfil que te sigue, un perfil que tiene todas las habilidades básicas, un perfil que está ahí, que siempre llega, que está atento. No, nosotros como universidad necesaria tenemos un grupo de estudiantes que requieren un conjunto de apoyos, no solo educativos, sino emocionales y sociales. Y nosotros como académicos debemos promover estos espacios, debemos generar este diálogo, debemos de generar espacios de poder compartir en una visión horizontal. Y importantísimo, esto se ha estudiado, imagínense, en América Latina hay estudios específicos de esta resiliencia, ¿verdad? De los estudiantes, cómo sobreviven a las barreras físicas.
hay que escuchar la historia de estudiantes que tenían que recibir clases, ¿verdad? Hay un estudiante que recibió clases cuando literatura estaba en la Casa Azul, ya hace tamaño ratillo, y recibía clases en acera porque tenía una discapacidad física, no había forma de recibir, ingresar. Y me acuerdo todavía, si la compañera de literatura está, ella bajaba y ahí, y luego ubicamos otro espacio, por supuesto, no podíamos quedarnos en acera. Pero esas son estrategias tanto de estudiantes como académicos, donde rompieron este esquema. No había rampas, por cierto, para Sebastián Moreira, para que ingresara a unos laboratorios que estaban en la parte más cercana de la Casa Azul hacia la de literatura, donde está ahora el edificio nuevo. Como para poner ejemplos. En la UNA está Gary Peraza y mi estudio que yo realicé en mi tesis doctoral sobre resiliencia, discapacidad y educación superior el año pasado. Y son los únicos 2 estudios que evidencian todas esas estrategias de supervivencia. Y son de supervivencia porque están en puntos críticos, ¿verdad? También la resiliencia tiene una dosificación de capacidades, que es algo importante que de conocer y de trabajar. Toda la comunidad universitaria debe ser un tutor de resiliencia. Si quiere, pasa a la siguiente. Ok, en este acompañamiento al estudiantado, pero todo estudiantado, pero específicamente una población que es vulnerable, vulnerabilizada, dirían ahora los nuevos discursos, pero es vulnerable porque no hay condiciones de accesibilidad. Nosotros debemos ser tutores de resiliencia. Debemos ser esa persona que que dé la confianza suficiente para poder atender una situación de dificultad. Profe, no entiendo. Profesor, solo el hecho de que no comprende cómo hacer la tarea, esa es una dificultad, tal vez más pequeña que no contar con una rampa, pero es una dificultad. Profesor, no me llegó el trabajo, ¿qué voy a hacer? Nuestros alumnos ingresan y los que están ingresando en el año 22 son alumnos que tienen condiciones de desventaja en su formación. Hay un rezago de formación por el año 18 que está la huelga del MEP, ¿verdad? Aquí no estamos hablando bueno, defendió sus derechos de esta forma, pero generó como secuela esta situación de los jóvenes con un rezago. Después vino la pandemia. Entonces tenemos generaciones que nos están llegando con vacíos de formación. Y tenemos que ver cómo vamos a trabajar esas dificultades que quizás nunca se nos hubiera ocurrido como académicos universitarios. En el área de la matemática, en el área de la escritura, en el área incluso de las habilidades sociales. Hay 2 generaciones que están en la universidad a distancia, nunca han venido a la U. Qué interesante para ellos este año o el año 23 regresar y ver la U, y yo he pasado 3 años a distancia. Esto debe ser de considerar. Puede ser un lugar, mi aula, algún servicio, puede convertirse en un espacio de tutor de resiliencia, una obra de arte o cualquier elemento que posibilite superar esa adversidad. Porque el chiste de la resiliencia es transformar la dificultad, esa adversidad que quizás para otro no sea adversidad, pero para él sí, porque está situada en la persona y en las relaciones y en esa dinámica universitaria, y hay que ayudarle a salir adelante. ¿Cuáles son las características que tenemos nosotros como docentes que trabajar? La introspección, devolvernos a nuestra formación cuando éramos adolescentes. También quizás, mira, yo también pasé tal cosa, mira, yo también tuve una necesidad, mira, yo también tuve tal. Pues tenemos que devolvernos a esa introspección. Tenemos que mejorar nuestras relaciones, la forma de relacionarnos unos con otros. Dejar, y yo lo digo aquí, sin ningún temor, dejar esa visión arrogante de nosotros socialmente tenemos una posición social, somos profesores, somos académicos, socialmente nos han dado un lugar. Dejar esa visión arrogante de nuestra disciplina y comenzar a establecer una relación horizontal con nuestros estudiantes, una relación de respeto, de estima. No estoy hablando de que en un tipo de relación de otra índole, estamos hablando de una relación de respeto, pero si bajamos, ¿verdad? Y miramos y conversamos con él y con ellos cara a cara, tenemos una respuesta diferente. Tenemos que tomar la iniciativa, no esperar a que mi alumno repita y evidencie su situación. Tenemos que tener un poquito de humor, ¿verdad? Y creatividad. Y sobre todo, ética profesional. Hay más
características, pero creo que estas podrían ser unas gotitas que nos puede llevar a reflexionar. ¿Cómo puedo trabajar mi rol como tutor de resiliencia? Todos tenemos un rol diferente. Los que estamos en un servicio de apoyo o los que estamos en una oficina de atención estudiantil tienen otro rol. Los que están en administración, los que son directores o directores tienen otro rol, pero todos estamos involucrados en crear esas condiciones, no solo de accesibilidad, sino de acompañamiento resiliente, que es el concepto que presento en mi tesis. Si quiere, pase a la otra diapositiva. Ok, en esta promoción de la resiliencia, vamos a pensar en espacios de relación de un diálogo franco, respetuoso, un diálogo horizontal, un reconocimiento de capacidades resilientes. Nuestros alumnos son exitosos. Han tenido que superar barreras escolares, bueno, en primaria y secundaria. Y llegan a la U, tienen que hacer un examen. Y el que llega ahí, independientemente que evidencia otras dificultades, es exitoso. ¿Por qué? Porque él hizo un esfuerzo de otro grupo que no llegó. Porque el grupo que se queda es grande. Hay que enfocarse en esas virtudes y en los elementos que favorecen el progreso. Hay que romper en este paradigma de la resiliencia esa visión de enfocarnos en lo negativo. Incluso todos los enfoques desde superación personal, de bienestar emocional, de salud mental, y ahí podemos seguir hablando, ¿verdad? Que existen. Todos deben enfocarse en mi capacidad, en mi virtud. Si nos enfocamos en lo que no sabe hacer, pues no sabe hacerlo y ahí se estancó. Hay que proponer metas concretas. Yo tuve como profesora académica de la carrera de educación especial que hacer un acomodo. Yo no pude dar los cursos de praxis como se daban presencialmente. Esa visión incluso ambiciosa, ¿verdad? De visitar servicios, de acomodar aquí, y eso no se dio. No podíamos visitar centros educativos. Tuvimos que replantear cómo íbamos a hacer esa interacción con las personas con discapacidad y no estaban al alcance. Entonces tenemos que replantear nuestras didácticas y, perdón, bueno, o sea, didáctica universitaria y decir, bueno, ¿qué metas voy a alcanzar? ¿Cuáles son las metas que vamos a ir llevando? Con este grupo específicamente que nos va a ir llegando. No podemos pensar que vamos a tener esa imagen, ¿verdad? Del 19 instaurada aquí como un chip y eso es lo que vamos a hacer ahora en presencialidad. Eso no podemos, la población ya cambió, ya el mundo cambió. Nosotros tenemos que dar respuestas nuevas. Tenemos que buscar soluciones alternativas. Yo tengo que pensar qué voy a hacer. Estos alumnos vienen ingresando, tienen un bachillerato, tienen un nivel de cálculo, bueno, matemática básica, para poner una de las materias o disciplinas que más cuesta. No llega. Bueno, tengo que crear algo, tengo que inventar algo, tengo que buscar soluciones, tengo que pensar. No delegarle, ni mucho menos cargarle a esta generación la culpa de un contextual donde todos tuvimos una participación. Hay que llevar estrategias adaptativas, pensando en sobrevivir, cómo hacemos para llegar. Yo lo que hice fue priorizar contenidos. Bueno, ¿cuál es el contenido principal? ¿Cómo vamos a hacer? Y yo supongo que todos tuvieron que hacerlo así, porque no había forma de dar una formación virtual con la cantidad de contenidos y con la cantidad de actividades diseñadas como estaban. Tenemos que educar con el ejemplo. Hay mucho discurso de inclusión, hay mucho discurso, pues, vemos en los foros nacionales, internacionales, en todos los discursos, mucho de esta inclusión. Pero no tenemos un ejemplo, nos contradecimos, tenemos una contradicción del discurso tan vergonzosa que en un momento determinado decimos que sí y nuestras acciones evaluativas sobre todo ahí se reflejan. El control está en evaluación, donde en la evaluación evaluativa se refleja la construcción social discriminatoria, pensando que yo voy a evaluar a este alumno como si hubiera recibido una formación de secundaria sumamente amplia. Y uno dice, no, estos alumnos vienen en una situación de vulnerabilidad. Recuerden que la UNA es la que recibe estratos de diferentes partes del país. Y eso es una oportunidad de formación. Y vienen con condiciones muy específicas que en otras universidades, incluso la UCR, no las tiene. Eduquemos con el ejemplo. Es mejor dar un buen ejemplo, trabajar entre pares, buscar ayuda, generar soluciones, que reprobar alumnos.
Tenemos que respetar sus derechos, tanto los de ellos como los de nosotros, y tenemos que pensar que los derechos son para todos. Mire, la universidad les da la oportunidad a los alumnos de hacer un salto social. Se sabe, y así lo han dicho muchos informes, que el alumno que estudia en una universidad, una familia que tiene un hijo con uno que salió a una universidad, los demás lo siguen. Generalmente uno o dos lo siguen. Si no termina o no llega a la universidad, por lo menos incita a la formación secundaria. Y lo ideal sería una formación universitaria. Eso es una herramienta, a pesar de que ahora nuestros derechos sociales con estas administraciones, ¿verdad? Están siendo muy atacados, pero es una forma de que las familias logren salir adelante. Hay que resignificar y transformar las situaciones de adversidad en formas saludables, en estilos de vida saludables. No podemos estar en esa riña constante con nuestros alumnos de que tienen un rezago, ¿ahora qué hago? No, tengo que comenzar a transformar esa situación en algo favorable. Nuevas formas de trabajo, nuevas formas de organización, nuevas formas de tutoría, nuevas formas. Nosotros somos especialistas en el campo y sumamente creativos. Lo único que necesitamos es soltar la creatividad, pensar qué vamos a hacer. Entonces hay que resignificar y transformar, porque también vamos a enseñarle a ellos, a los alumnos, que la sociedad no está viviendo situaciones difíciles y que vamos a salir a enfrentar situaciones mucho más difíciles. Para ellos, nuestros alumnos de la UNA, egresados a partir del 23, 24 y 22 para adelante, sus condiciones sociales van a ser más difíciles que las nuestras. Y tenemos que ayudarles a este proceso mediante el ejemplo. Pasemos a la otra, por favor. Ok, vamos a hablar del concepto de necesidades específicas en el aprendizaje. Pude haber tomado otros conceptos, pero creo que estos nos acercan un poquito a la realidad específica que enfrentan nuestros alumnos. Son condiciones específicas para aprender. Pueden surgir de múltiples causas. Incluso estas condiciones específicas para aprender no se encuentran en el 87% una causa específica. Como decir, por ejemplo, él tiene una condición de sordera, entonces tiene una causa. Es más fácil identificar una causa de una condición de sordera que una dificultad específica. ¿Por qué? Porque tiene un funcionamiento físico y fisiológico entre términos de normalidad, pero tiene una dificultad para organizar la información y expresarla en forma escrita, particularmente con el alfabeto. Esto es algo interesante y lo he comentado. Las dislexias, las famosas dislexias, esa dificultad en el léxico y en la lectura y escritura se dan por el alfabeto, las lenguas que tienen un alfabeto. Pero si usted va a otras culturas donde hay ideogramas como forma de comunicación, Japón, Corea, China, no hay dislexia. Porque no hay una codificación, no hay una decodificación y codificación de códigos, sino hay ideogramas que interpretar. Vea qué interesante. Entonces, quizás la cultura y la misma formación genera estas condiciones para aprender. Hay aspectos socioculturales muy específicos. Por ejemplo, nuestras culturas de ascendencia indígena tienen una formación oral. La lengua escrita entró tardío en su formación, entonces esa expresión escrita y ese lenguaje no es tan desarrollado en muchos procesos. Los que saben un poquito de lingüística, si hay alguno que pueda apoyarme. Entonces, esa estructuración del lenguaje no es la misma que la nuestra. Incluso el español podría ser en algunos casos una segunda lengua. Hay situaciones por ejemplo, de pobreza, de nutrición, que generan situaciones de aprendizaje específicas en nuestros niños y rezagos. Entonces, es tanta la gama que estas condiciones específicas muchas veces no se pueden identificar. Yo voy a mencionar algunas, o más bien surgen más. Y limitan estas condiciones su desarrollo, su aprendizaje, porque el medio de desarrollo y progreso es el aprendizaje de la lengua, el aprendizaje de una matemática, el aprendizaje de las habilidades sociales, ahora que las están promocionando, se genera, o sea, el desarrollo se genera, el aprendizaje. También se puede generar, que esto hay que tomarlo en cuenta,
de los estilos de enseñanza que no consideran estas condiciones, ni las adaptaciones que requiere el estudiante. Alguien diría, ay, ¿por qué? Porque sí. Porque veamos el ejemplo de la pandemia. El alumno que no tenía accesibilidad o tenía una accesibilidad muy mala, simplemente se quedó atrás. Y si no generamos una estrategia de apoyo, no porque tenía una condición específica para aprender, simplemente la accesibilidad. Le llegaban malas conexiones, no podía participar, solamente esa condición en el proceso de aprendizaje o en este proceso de construcción interaprendizaje, de ahí iba atrás. Las condiciones en que nosotros generamos los intercambios, la construcción del conocimiento, y podríamos decir muchos términos pedagógicos, establecen cómo aprendemos. Ahí la convención nos recuerda que tenemos que tener ajustes razonables. Es el concepto. ¿Qué quiere decir? Que yo hago un ajuste de acuerdo a la situación. Si mi alumno no pudo conectarse porque yo tuve un alumno que nunca pudo encender la cámara porque estaba en el territorio de Pérez Celedón, muy lejano, era de ascendencia indígena, él solo podía escucharnos y solo podía participar por medio del WhatsApp. Esa era la participación, no tenía otros medios. Entonces logramos hacer una comunicación, tuve que darle otras formas de apoyo para poder trabajar los temas, ¿verdad? Porque muchas veces la conexión se iba, yo me mandaba, profe, no está, o no sabíamos cómo hacer. Pues ese ajuste razonable tiene que tener un sentido común. ¿Qué voy a hacer yo con él? Tengo que pensar qué recursos tecnológicos y qué ayudas técnicas y qué productos de apoyo. Voy a hacer la diferencia. Un recurso tecnológico es la plataforma de Zoom, el Teams, una computadora. Una ayuda técnica es un audífono especialmente diseñado para que la persona pueda captar el sonido, ¿verdad? Y procesarlo. Y algo más específico podría ser un implante coclear que hablamos la vez pasada, que se implanta aquí, en esta parte de atrás. En AUNA, en el año 2000, había un estudiante que tenía un implante coclear externo que se parecía a nuestros audífonos. Ahora son chiquititos internos y van al cuerpo, aquí en la parte del oído, y vuelven a escuchar y vuelven a desarrollar todo un lenguaje oral. Y un producto de apoyo puede ser cualquier producto que usted diseña y que generen apoyo. Estos son conceptos que podemos ir trabajando y ustedes pueden ir conversando con los estudiantes cuando los encuentran. Particularmente, este grupo no tiene productos específicos de ayudas técnicas. Puede ser un diccionario común y corriente. Puede ser las tablas, puede ser la calculadora, que es un producto de apoyo, pero no es algo sumamente específico. Pasemos a la otra diapositiva. Ok. Aquí hay los tipos los que más encontramos y los determiné por la área donde se encuentra esa necesidad específica, en el lenguaje y en el habla. Este es un grupo que se encuentra y que llega a la universidad, pocos, pero llegan, y les cuesta mucho poder expresarse en las exposiciones, les cuesta mucho escribir, o algunos no, algunos tienen dificultades, ¿verdad? Puede tener una tartamudez, puede tener, creo que llama la lengua se me traba, ¿verdad? Hay mucha tipificación en del lenguaje y pueden escribir con mayor soltura, pero generalmente en el lenguaje en general, comprender, expresar, hablar y escribir, se les hace bien difícil. Nosotros tenemos una cultura dominante oral, escrita y oral, y en la universidad muchos de los procesos, ahora tal vez en la parte virtual hemos empleado otros recursos, pero muchos de los procesos de aprendizaje están en escucha. Las dos habilidades dominantes, escuchar y ver. Otras dificultades están en la lectura y escritura, en esas habilidades básicas también de la matemática. Están muy juntas. Hay como una conexión. Hay áreas específicas en nuestro cerebro. Cuando yo estudiaba, se hablaba del área de Broca, que era el área específica de la lectura y etcétera. Hoy ya con los desarrollos de la neuroeducación, ya no nos hablan de áreas específicas, sino procesamientos de información. El cerebro piensa todo junto y procesa la información. ¿Y cómo la procesa? ¿Cómo codifica el alfabeto? A, B, C, D, y el sonido
el fonema y el grafema, esa codificación y codificación no la hace de una forma fluida, tiene alteraciones y entonces se expresa con desórdenes en la escritura, con inversiones de letras, con omisiones de letras, incluso lo pronuncian bien y lo escriben mal o lo incorrecto y así sucesivamente. Pero es en todo ese procesamiento neurológico generado por las habilidades digamos, de la lectura y escritura que enseñamos usando un alfabeto. Lo mismo en la matemática. Generalmente no están juntas, ¿verdad? Hay estudiantes específicamente en estos procesos matemáticos les cuesta montones seguir sobre todo el cálculo y el procedimiento de los procesos, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento? La habilidad memorística de seguir, requiere escribirlo, si esto lo hace más lento y no se automatizan, esa es otra característica. Cuando usted lee y escribe, lee a mucha velocidad, el ojo inclina la mirada, enfoca y ya tiene la palabra o ya tiene un proceso matemático. Eso no se logra. Hay personas que tienen procesamientos de recuperación de información más lenta. Creo que se está haciendo estudios ahora con este avance en la neuroeducación en cómo se aprende, cómo podríamos nosotros buscar salidas específicas para estos procesos. Está la dificultad para mantener la atención y la concentración, está aquí, en este grupo. Se trabajó mucho tiempo en forma independiente, los famosos déficit atencional. Esa dificultad para mantener la atención y la concentración se puede ubicar en las áreas cerebrales. Nosotros tenemos inhibidores en el funcionamiento neurológico. En este momento yo tengo inhibida mi movimiento casi de las piernas y las manos y concentro mi atención a la cámara, a mis manos, al enfoque. Pues este grupo le cuesta hacer este control, ¿verdad? Entonces usted verá que estos niños pueden tener sobreactividad o poca actividad, demasiada pasividad y desconcentrarse. Porque en este proceso de aprender, el mantener la atención y la concentración permite que fluyan los canales. Si nosotros nos tocamos debajo del cuello, hay como una hendidura, que es la parte conexión, la columna vertebral con el cerebro. Ahí está la información más ancestral nuestra. Están 3 impulsos primarios básicos: el de supervivencia, el de reproducción y el de alerta. Ahí se entran los 2 canales. Y digo el de alerta porque es que si yo estoy en estrés, esta puerta, digamos, es la emoción y esta puerta es la cognición. Y si yo estoy en estrés, no permito que fluya. Se queda pegado. Entonces, cuando estas dificultades están presentes y no tenemos formas de apoyo, estos canales quedan inutilizados. Hay una parálisis, no sé, yo digo, no, ese término quizás no sea neurológicamente adecuado, pero no fluye, porque las 2 puertas de entrada están en la cognición y en la emoción. Y entonces, al no tener este control adecuado, todos estos procesos que hemos ido desarrollando desde muy pequeños, entonces se refleja en desatención, en desorden, en respuestas inapropiadas, incluso el estudiante puede estar en clase y te está mirando y no está concentrado. Agregando a esto, voy a agregar las situaciones socioemocionales y mentales que el abuso está recibiendo. Entonces podríamos encontrar niños, ¿verdad? Y jóvenes con situaciones emocionales de depresión, de ansiedad, que son típicas, que hay muchos, que están haciendo un gran esfuerzo por mantenerse en el ámbito universitario. Y están también situaciones mentales, ¿verdad? De esquizofrenia y otras situaciones más serias a nivel con seguimientos psiquiátricos y psicológicos. Entonces, si todo esto se junta, este es el grupo que mayor cantidad de situaciones tiene, diversas. Y para hacer este ejercicio todavía más atractivo, se supone que el 10% de la población puede tener alguna condición de discapacidad. Hay un 2% que es severo, está quedando 8. Este 2% generalmente debe recibir apoyos extensivos y los centros de educación especial permanecerán, podrán convertirse en centros de inclusión, pero ahí están. Es un grupo que nace con una condición muy difícil,
¿verdad? Parálisis cerebral, una espina bífida, situaciones que requieren apoyos sostenidos. Por eso están estos centros. Hay otro 2% que son los que están en situaciones de leves a moderadas y que transitan al sistema educativo, pero también van a recibir servicios de apoyo. Y me queda un 6%. Este 6% es el que permanece en el sistema educativo costarricense, desde kinder hasta la universidad. ¿Y tiene cuáles condiciones? Todas estas que las acabo de comentar y muchas más que no se han identificado todavía, ¿verdad? No estoy hablando también, no incluía los DTA, de trastorno de espectro autista, que tienen una combinación de específicas. Entonces, nosotros siempre hemos tenido este 6%. Siempre, el sistema educativo siempre ha tenido este 6% y los servicios de educación especial han recibido el 4% de la población. Entonces, para que veamos que esta situación vamos a tener que comenzar a trabajarla, a estudiarla un poquito más. Cuando ustedes oigan algún avance, algo relacionado con cómo atender situaciones en crisis, cómo hacer, vayan, porque ustedes van a tener 6% de la población con alguna necesidad específica que atender y que brindar un apoyo específico. Sigamos con la otra. Aquí voy a mencionar, don Rolando, los apoyos generales que brinda la U. Al alumno se le garantiza apoyos generales. Definir los apoyos con el estudiante según su realidad de curso. En este caso, si es presencialidad remota, mixta, híbrida o presencial. En diálogo con el estudiante. Él es un adulto, joven, adulto, ¿verdad? Linda juventud, divino tesoro, te das para no volver, decía el poeta. Pues nosotros tenemos que mirar a nuestros alumnos como esa juventud, como ese tesoro que nos está dando. Hagamos un diálogo con él. Esta es la realidad del curso. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cómo podemos construir nuestros apoyos? El alumno ha sobrevivido 11, 12 años, así que él sabe cómo lograr salir, profesor, que necesito tal cosa, profesor, ¿por qué? Porque esa es la realidad que él ha estado. Recuerden, la sociedad costarricense tiene discurso de inclusión, pero tiene muchas barreras y ellos aprenden a sobrevivir. Tome en cuenta todas las referencias psicopedagógicas, médicas y otras, psicológicas, todos los diagnósticos son un marco de referencia. Estos diagnósticos o estas referencias nos dan a nosotros como un marco. Recuerden como la fotografía, reflejan un instante del estudiante, así, ¡cluc!, le tomo una foto. Y yo tengo que contextualizarla en mi curso, quizás 2 años, 3 años, y algunas referencias han llegado hasta de 7 años después. ¿Verdad? Usted dice, mira, esta la tomaron en el 2000, no sé qué, 18, 19, y hoy está aquí. Pues veamos esta referencia con respeto, con estima, y saquemos lo positivo. ¿Qué me sirve a mí en mi curso? Demos atención individual porque es una responsabilidad ética y profesional. Creamos una estrategia de trabajo, hagamos una estrategia de trabajo. Los alumnos requieren y merecen con respeto, se nos paga dentro de nuestra carga académica la atención individual. Hagamos una estrategia, seamos creativos, vinculémonos, pensemos qué posibles prácticas podríamos hacer juntos. Y si más aún, tiene un estudiante de apoyo o un par que le pueda ayudar, no necesariamente de éxito académico, un compañero, pues construyen grupos de trabajo. Pero es una responsabilidad atender a los estudiantes, dar explicaciones específicas. Creo que en esto algunas profesoras lo logran y otros no, y profesores lo logran, ¿verdad? Los estudiantes lo saben. Ese profe me ayudó, siempre me atendió, me revisó los trabajos, hay otros profes, nunca, nunca con nunca, ¿verdad? Hay materiales, ¿cuáles son los materiales de formato accesibles para ellos? Cualquier versión que sea digital, esto ya se superó, había una gran brecha para los estudiantes con discapacidad visual, el que los materiales estuvieran digitales, y mi compañera que está aquí, no lo puede, ¿verdad? Mi compañera de atención estudiantil, de centros generales, me ayudó a un proceso para generar documentos accesibles. Ahora ya esto está superado. Todos los documentos tienen que estar en condición de accesibilidad. Pues nuestros alumnos deberían recibir documentos nítidos para poder ser leídos. Ellos no requieren en este campo o en este espacio material algún ajuste específico. La metodología sí, la metodología debe versar entre la visión inclusiva y participativa. Yo debo observar a mi grupo, debo emplear diferentes actividades según las formas de aprender.
Si yo solo uso presentaciones, pues los alumnos que tienen habilidad de comprender desde el área visual, pues se benefician. Y los que son más auditivos van quedando atrás, y los que son kinestésicos, que requieren construir y hacer, no. Entonces yo tengo que pensar en formas diversas de interactuar, en formas diversas de construir el conocimiento. Ya este campo es de, creo que de los años 90, se hablan de los enfoques de inteligencias múltiples, y por cierto, ha avanzado mucho. Ahora hay inteligencias, no eran 7, yo no sé, ahora está la espiritual, hay otras inteligencias. Yo me he quedado absolutamente asombrada, la inteligencia con la naturaleza, y un día estos vi ahí unas interesantes propuestas de enfoques. Entonces, ya ahí, pensemos, ¿cómo hago mi curso atractivo? Una vez mi hija me dice, mami, qué terrible tener un mal profesor. Yo prefiero un profesor exigente, ordenado, trabajador, que un mal profesor. Pues nuestros alumnos merecen una buena metodología, un buen profesor, una buena profesora, que se esforzó en pensar múltiples formas, que se esforzó en crear un medio de comunicación, en construir conjunto. Recuerden, bajar nuestra visión, esa arrogancia disciplinaria, y ponerla al acompañamiento del estudiante. Y la evaluación, nuestro medio de control social y político, ¿verdad? La evaluación es un medio de control de nuestros cursos, tiene que ser flexible y contextualizada. Temas abordados en el curso, tenemos que comenzar a pensar. Yo he visto violentar el principio de evaluación básica, que es hacer evaluaciones colegiadas. Me van a disculpar todos los compañeros que han hecho evaluaciones colegiadas en todas las disciplinas de química, matemática, inglés. Usted no puede pensar que va a juntar 90, 100 estudiantes para que hagan un examen de temas generales. No. ¿Por qué? Porque cada profesor enseñó diferente y tuvo una forma de comunicar y construir diferente. Y nuestros alumnos tienen el derecho de que en esa misma forma se les debe evaluar. Ese es un principio, siempre se los he dicho a todos los profes, y lo seguiré diciendo, porque los temas que se abordaron no se evaluaron y no se van a evaluar nunca como se enseñaron. Y entonces, y me pregunto, ¿cuál es el grupo que pasa? El grupo talentoso, el que no necesita un profe para aprender, pero el grupo promedio sí necesita eso, que las evaluaciones tengan posibilidades de expresión creadora, donde ellos puedan crear diferentes posibilidades, crear diferentes cosas, expresarla de diferentes maneras. Y en una evaluación estándar, mucho menos, ¿verdad? Colegiada, donde son tantos, no va a haber ninguno de estos principios. Entonces, nuestra evaluación, que es nuestra forma de control, ¿verdad? La sociedad nos ha enseñado a competir, esa es la visión capitalista, competir, gana el que tiene más control, o el que gana tiene más control, y esa competencia ha hecho que esta parte de evaluación se vea muy desmeritada para los alumnos que tienen una dificultad específica, ¿verdad? ¿Cómo que yo no lo... Vamos a revisar la ortografía. Voy a mencionar un caso de una compañera que, de generales, llevaba un curso de comunicación escrita. El estudiante tenía la orografía, la cosa más terrible de ortografía. De la compañera, como una persona muy inteligente, ella se dio cuenta que ella escribía cuentos. Ella estudiaba arte. Mi estudiante estudiaba arte. ¿Y qué hizo? Pues la puso a escribir cuentos, corregía la ortografía de esos cuentos, dejó el folleto que tenía, ella usaba un folleto ahí de escribir, de los géneros y esto y el otro. Terminó mi alumna escribiendo cuentos, con un libro de cuentos corregido, sin queja, sin problema, porque ella buscaba la palabra porque quería escribirla. Y yo me quito el sombrero con esa compañera. Simplemente enseñó de otra forma lo que era redacción y ortografía. Y tampoco era, o sea, totalmente sobresaliente, simplemente era buscarle cómo ayudar a ese estudiante. Y su expresión era artista, porque estaba escribiendo cuentos y estudiaba artes. Generalmente los que estudian artes, sus habilidades escritas no necesariamente son las más sobresalientes. Pongo ese ejemplo. Pasemos a la otra diapositiva. Están apoyos específicos que podríamos nosotros pensar. Lo que voy a esbozar son ideas. Ya dije una idea muy creativa, que tengo que escribirla porque fue muy creativa esa idea de escribir cuentos. Incluso los dibujaba y que el cuento quedó ilustrado. Proponer prácticas de ejercicios multinivel. Esto es una acción que es muy creativa, sobre todo en matemática, en el sentido
de que va a encontrar todos los niveles en un grupo. Entonces comenzar con el nivel básico y permitir que está desde lo más simple a lo más complejo. Poner ejercicios que permitan a todos los alumnos su participación. El talentoso va a llegar al último nivel porque siempre va a ser talentoso, con su profe o con este profe, siempre ha sido, no necesita profe. Le busca un libro, el profe explicó mal y yo voy a buscar un libro y lo resuelvo. Pero los del promedio, los que están aquí en el centro, ¿verdad? Van a tener que requerir actividades multinivel, prácticas, acercamiento, dirían otros. Pongo el ejemplo en matemática, pueden usar ustedes todos los posibles ejemplos. Mantener una comunicación directa y concreta, sincera con el estudiante, porque si el estudiante no le dice a usted qué le cuesta, cómo va, eso no lo va a poder intuir, excepto que tenga, yo no sé, como mentalismo, ¿verdad? Comunicación extrasensorial y diga, Anita, le cuesta tal cosa. No, no, yo tengo que comunicarme con el estudiante. Hay alumnos que tienen pena, vergüenza de decir que me cuesta, no lo logro. Y porque al no tener una condición evidente, ¿verdad? Que no ve, que no oye, que entonces se pasa por encimita y se nos olvida que para aprender va más allá de ver y oír. Explicar en forma concreta y con ejemplos. Para todo estudiante, explicar en forma concreta y con ejemplos es fundamental. Hay estudiantes que no entienden las instrucciones. Una actividad ahora para hacer remembranza de las instrucciones durante la pandemia, teníamos que hacer prácticas, las praxis. Bueno, a mí se me ocurrió que nuestros estudiantes ayudaran a los niños a hacer su GTA como una forma de práctica. No teníamos que ir a los centros educativos, ¿no? Y mis alumnos me decían, profe, es que yo no entiendo las instrucciones de esa maestra. Imagínense que mi alumno era estudiante, que pudimos pensar que tenía, no entendía las instrucciones y era en inglés, aquello era peor. Entonces, fijémonos cómo damos las instrucciones, qué tipo de ejercicios hacemos, qué ejemplos proponemos. Quizás no nos entiendan. Explicar las condiciones, pero facilitar las condiciones de accesibilidad y los productos de apoyo. En este caso son diccionarios, son calculadoras, son algo que usted diría, mira, ¿cómo se le ocurre que eso va a ser un producto de apoyo? Pues ese es el producto de apoyo de la persona. Es aquel material que me va a ayudar. Permitir esas condiciones de accesibilidad. Hay alumnos que requieren un espacio más silenciado, estar de frente, otros no requieren ese espacio. Y no hay recetas, por favor, no hay estándares donde yo voy a meter a mi alumno, ¿verdad? Como si fuera una cárcel y ¡cuc! Ahí lo ensarto. No existen sombreros, no sé cómo expresarlo, para todos. Yo tengo que sentarme con él y dialogar cuáles son esas condiciones de accesibilidad. No es solo una rampa, la accesibilidad no es solo la rampa, es un diseño universal, es un diseño donde yo digo, bueno, este espacio, ¿cómo este espacio lo hago accesible para él? Promover el apoyo entre pares siempre es exitoso, pero por favor no se recarguen en el estudiante. Vieron los estudiantes, yo que trabajo con los estudiantes de discapacidad y sus pares, de éxito académico y de otros, voluntarios. Existen los apoyos naturales, que son los apoyos que yo doy cuando me encuentro un alumno, mira, que va a cruzar la calle, estimado, ¿le puedo dar la mano? Ah, sí, es que aquí hay un hueco, ok, es un apoyo natural, espontáneo. Y está el apoyo específico, que son los que realizan los tutores, que ya se forman, ¿verdad? En este campo a través de la experiencia o su capacitación formal en la disciplina. Pero no se carguen. El docente tiene un rol específico que desarrollar. Ah, es que le explica al tutor. Él verá, él le ha dado 2 sesiones ahí en éxito acá. Por favor, el profesor tiene la responsabilidad de explicar de múltiples formas, 70 veces 7, dijo el Señor. Revisar la guía y el material de consulta, ¿verdad? Para el personal que diseñé, la diseñamos en el 2018, mi compañera Roxana y yo. Primero diseñamos una y luego fuimos diseñando las otras. Tiene muchas otras sugerencias que ustedes pueden tomar, pero aquí la idea es que ustedes puedan ver un marco de posibilidades para crear más posibilidades. Tiene, por favor, conceptos y que están arraigados, ¿verdad? A la época del año 2018. Quisiera poder renovarlo en un momento determinado con otros conceptos de resiliencia y neuroeducación, pero en ese momento puede ser una guía importante y se les va a facilitar. Pasemos a la otra. Compañero Rolando. Aquí está la guía. Está un glosario de términos relacionados con discapacidad que creó la carrera de educación especial. Este se le va a llegar a todos los que participaron. Se elaboró para la CIMAT, para la CIAT.
la Comisión Institucional de Accesibilidad e Inclusión, y viene explicado una parte contextual de los modelos. Los modelos reflejan los términos. Por ejemplo, los abuelitos nuestros o mi abuelita diría, ay, pobrecito, él tiene discapacidad. Ay, eres tontico. Esos son los términos, o más bien no tiene discapacidad, es tontico. Ay, esos términos, porque ella refleja esa construcción social. Ahora, en este glosario explicamos los modelos y cómo han ido cambiando. La forma correcta de relacionarnos con una persona, es decir, con discapacidad. Así lo estableció la convención, así se acordó a nivel mundial. Pero si la persona se autorrefiere, yo soy una persona sorda, entonces usted le refiere, tengo un estudiante en condición de sordera o un estudiante sordo o sorda, porque ella se autorrefiere así. Tengo alumnos que se autorrefieren con los términos más tradicionales, no oyente y no vidente. Bueno, si él se refiere no oyente y no vidente, pues yo tengo un alumno no oyente y no vidente. Él se autorrefiere así. Pero yo, desde mi relación respetuosa, es un alumno en condición de discapacidad. Es un alumno que tiene una necesidad específica en su aprendizaje. Es un alumno que tiene una necesidad específica en el área emocional. Ahí está la forma más correcta. Ahí viene la introduccióncita y vienen los términos. Y está un artículo específico que publiqué el año pasado sobre mi tesis doctoral que resume cuál ha sido esa resiliencia del estudiantado y cuáles son las barreras, ¿verdad? Que parecen mentira. A mí de este estudio, de lo más bonito que he podido rescatar es cómo un estudiante 20 años después me responde un cuestionario que hicimos y una barrera está presente desde el año 2000 al año 2020. La barrera del incumplimiento de la legislación. Esa es la barrera más grande. Hay un incumplimiento año tras año de la legislación costarricense firmada. Costa Rica es el que firma más convenios y legislaciones a nivel internacional. Entonces ahí hay un barrido de 20 años que pueden ustedes acceder, se les va a facilitar. Hay otros artículos y materiales que podemos en un momento determinado ir facilitando. Y puede pasar a la otra diapositiva. Acá viene la experiencia de Verónica. Verónica, me tomé unos minutitos más. Vero va a contarnos su experiencia y orgullosamente Verónica ya es bachiller en la enseñanza de la religión, ¿verdad, Verónica? Tantos años y espero que pueda comunicarles todo ese esfuerzo que usted ha hecho. Y bienvenida, Verónica. Buenas, es un gusto estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Espero que les sirva mi experiencia no solo a esta actividad, sino a futuros estudiantes que también estén pasando esta situación. Y mi nombre es Verónica Gómez Rojas, ya estoy en licenciatura de Enseñanza de la Religión y soy de Cartago. Bueno, relacionado al tema, la verdad, desde que yo entré a la universidad, como ha dicho la profesora Fontana, es una dificultad no visible. Entonces, cuando uno entra, así como suena, te dicen como, bueno, necesita ir ahí a las psicopedagogas para ver si le aprueban la adecuación, bueno, para ver si tiene una adecuación y luego que la aprueben. Mientras yo estaba haciendo todo este proceso, apenas también estaba haciendo el proceso de beca. Entonces, sí, es tanto así que ese año fue terrible porque yo tuve hasta profesores que no sabían que había una adecuación porque todavía ni la habían aprobado, perdón, em, en las psicopedagogas, entonces todavía no se pueden ni mandar ni a la escuela. Ya hasta final fue cuando lo aprobaron y fue cuando me quedé en un curso por la situación. Entonces uno al inicio sí, no va a mentir, uno está muy perdido. La discapacidad que yo tengo le han llamado de lectoescritura o le llaman dislexia, ¿verdad? Ese es un problema, como dice la profesora, un poco más compleja porque a mí me cuesta mucho lo que es leer, digamos, cosas rápidas o también me cuesta interpretar lo que a veces un profesor me quiere sugerir escritamente más o menos qué es lo que me quiere pedir. Entonces, por eso a veces
los ajustes que he tenido de mi persona han sido más como irme a reunir con el profesor, ponernos de acuerdo. También el problema de lectoescritura, hasta yo en el proceso también he aprendido que yo no sabía que mucho tiene que ver mi estado de ánimo para cómo escribo. Si estoy muy estresada no se entiende nada. Si estoy más tranquila puedo redactar un poco mejor, se puede entender más claramente. También los ajustes varían según la materia, porque hay otras que puede ser que, digamos, como las que uno ya de pedagogía son más flexibles, entonces no se tienen tanto apoyo, y en otros, como, digamos, me tocó una vez ya el francés, entonces ahí sí hubo un problema. Entonces, lo que uno hace también, que uno también ve en una educación de calidad, que es un lugar donde me han apoyado mucho, es que te enseñan a primero hablar como un adulto, o sea, que uno ya es un adulto, uno va respetuosamente a hablar con el docente, a contarle su situación, a sentarse a buscar solución en el sentido de que uno va a llevar lo mismo que lleva en el programa de estudio. La diferencia es que con buscar herramientas para que, digamos, yo como estudiante, obviamente mi responsabilidad es cumplirlas, pero también que el profesor esté abierto a ayudarme, digamos, en esta situación. Obviamente también he tenido situaciones donde el profesor dice que uno se hace, me han dicho esto, me han dicho que, o a veces que uso mi situación como una excusa para no hacer las tareas, entonces son cosas que uno es como respira y uno lo hace más formal, y es cuando busca Fontana y hacemos una reunión para ver qué es lo que está pasando. En todo el proceso, lo bueno, que eso también tiene mucha la razón Fontana, es que también uno siente que una educación de calidad también es un apoyo, es un proceso donde uno no solo se siente solo, sino que se siente comprendido en esta situación, porque al ser una dificultad no visible, a veces la gente cree que no es real o cree que uno se hace, o a veces dudan de esa situación porque a uno lo ven y dice, "Ay, pero usted es fácil de comunicarse o escribe de cierta forma", pero a veces puede ser que por estrés a uno no logra escribir bien. A mí me cuesta mucho mis ideas escribirlas en una hoja. Es como dice la profe, lo puedo decir muy bien, pero a la hora de escribir no se entiende nada. También, como dice la profesora sobre un respeto, es que también la gente tiende a que porque usted tiene un nivel de licenciatura, tiene que escribir de cierta forma. Ahí es cuando le damos mucha, o sea, nuestra manera de comunicación, y eso es muy cierto, es escrita y verbal. Entonces, cuando yo voy a hacer una redacción, es para mí un esfuerzo muy, muy mayor, y también me ha pasado gente que, ¿cómo es posible que usted con licenciatura tenga faltas de ortografía? Cuando hasta cierto punto no se dedican a conocer que hay estas situaciones, que no todo el mundo tiene esa facilidad de expresarse escritamente. Gracias a Dios por esta escuela y por el sistema de Fontana. A mí en lo personal me ha ayudado. Gracias a Dios yo estoy aquí compartiendo mi situación, pero no es solo para mí. Me gustaría que también para experiencias de otras generaciones que estén en esta situación les pueda servir mi experiencia. Este, también me gusta el simple hecho de que a uno lo tratan como adulto. O sea, lo primero que uno cuando entra aquí a la Fontana es, usted es un adulto, usted se tiene que ir, sentar, hablarle al profesor y explicarle su situación. Entonces, ahí uno cuando ya empieza a sentirse parte de que no es un chiquito pobrecito, sino es como uno tiene que desenvolverse no solo en el aula o con el profesor, sino afuera, en todo lado. Entonces, eso a uno le da una seguridad. También
es que también los apunté para ir. Este, también es un acompañamiento. También, podemos ver sobre que uno por la situación de lectoescritura a veces por el estrés de los cursos o cosas así, también uno le cuesta entender lo que el profesor le está pidiendo a uno y más ahora también virtual. Obviamente uno, como yo soy una persona que le escribo al profesor, profe, disculpe, no le estoy entendiendo qué se está pidiendo. A veces hay profesores que sí son flexibles a entender la situación de uno, entonces buscan Zoom o otros medios. Hay profesores que no. A mí sí me ha pasado experiencias donde tuve un profesor que me dijo que si quería que él me hiciera la tarea y yo me quedé así como no, solo ocupo que me explique. Entonces, es tanto así que a mí no me gustó ese trato que yo llegué y lo puse en la calificación de profesores. Entonces, cuando lo puse, no le gustó y me dijo que esta iba a ser la última clase que me iba a ver o me iba a dar. Entonces, a veces como así hay gente buena que a uno le ayuda, hasta yo he aprendido, así hay gente que no está en la capacidad de ayudar, entonces ahí es cuando uno también se vuelve más complicado hasta el curso, porque uno puede ser que la iniciativa la tenga, le guste el curso, pero ya con eso ya hasta se va perdiendo ese, ese poder querer aprender, porque ya hay un problema de por medio. Pero por el proceso que uno ha llevado, ya uno se siente no solo, sino apoyado y comprendido, porque al fin y al cabo eso es lo que a uno también le cuesta que la gente entienda, que a veces es algo que uno no sabe ni cómo explicarle a los demás, que uno no se hace o que no es un invento, que se me ocurrió y me levanté. Es difícil, pero tampoco es como, digamos, difícil o complicado si uno no logra buscar las herramientas para seguir adelante y que las personas también lo entiendan a uno. Ujú. Muchas gracias. Este, si quisiéramos un ratito retomar un poquitito sobre recuerda, cuando estábamos con la profe, bueno, ella recibía francés. Aprender francés Ajá. no era tan fácil como requería más apoyos, no era tan fácil, no, requería más apoyos. Tuvimos que reunirnos y había una objeción que a mí me llamó la atención, lo de la profesora, es que en la referencia venían tales apoyos Ah, y estábamos pidiendo otros apoyos. Entonces, esto es muy importante. Las referencias vienen con una definición de apoyos posibles, que es como la generalidad, que algunos incluso en los cursos no funcionan, ¿verdad? Este no me funciona a mí porque este curso trata, pero tenemos que tener la apertura a crear más apoyos, a pensar que si yo tengo una dificultad específica en la lectura y escritura, aprender otro idioma ya no va a ser, digamos, va a ser súper retador, por decirlo así, con relación con los otros estudiantes. Y ahí tuvimos que definir ajustes. Abrir ese pequeño espacio hubiera marcado la diferencia. Y la atención individual, la calidad de la atención individual marca la diferencia, compañeros. Hay dos preguntitas. Se me olvidó Bueno, dime otra mencionar cosa, perdón. un punto importante, Dime, dime. pero nunca, es que también esa profesora, ahora que me acuerdo, decía que ella ya había tenido estudiantes de dislexia. Ajá, bueno, sí. Entonces también el problema que hasta yo también lo he aprendido es que sí hay otros estudiantes con dislexia, pero a veces hay niveles. Hay gente que tiene un nivel muy leve, ¿verdad? Entonces no se nota tanto o no es tan, ¿cómo decirle? Evidente. Ajá. Mientras que hay como tipos de iglesias, por lo menos la mía sí es muy leve, es una iglesia digamos hasta me tienen otras personas que revisar eso porque yo a veces hasta ni yo lo noto. Entonces, a veces la gente tiende, por lo menos más también, primero que la sociedad, también puede ser el pedagogo, cree que solo porque ya ha tenido uno, todos son iguales. Creo que también ese es un peor error que pueden haber cometido porque no todos, así como hay diferentes niveles de TC, de TA o
de todas las de- diferentes, ajá, hasta ceguera, sordos, hay niveles, así hay de dislexia, no todos son iguales, hay más, como mi caso, que es mayor, no es visible, pero existe, y sí es severo, hay otros que no tanto. Entonces también esas cosas que uno le ha pasado, también uno lo ha notado, y es algo que uno no sabe cómo explicarle que uno diga que ella tuviera una dislexia y no tuviera tanto problema, que bueno, porque qué dicha, pero mi caso no era No era igual. igual. Ajá. No todos, y yo lo expresé, no todos caben en el mismo sombrero. Ujú, Y aunque usted tenga un estudiante con discapacidad visual y usted hizo tales ajustes, el que viene va a requerir otros. De los ujú. que, digamos, hizo 5 ajustes, bueno, este ya no va a requerir aquí, este no. ¿Pero por qué? Porque los ajustes y los apoyos son individuales, son contextuales a los cursos y no podemos generalizar. Sí, me acuerdo que ella es que yo tuve un estudiante y no pedía tales apoyos. Bueno, la estudiante no los pidió, pero esta sí los pidió. Y el Ujú, concepto de dislexia es un concepto, imagínense, en los años 80 ya existía, ahora se ha cambiado, ¿verdad? Existen ujú, barreras del entorno que no permiten la participación. Aquí hay unas consultitas. Me indican que, bueno, Beltrán les indica que se les va a facilitar la guía, se les llega a la otra semana más o menos todos los materiales. Hay una consulta de Marianela Sandí indicando que si el término discapacidad es ofensivo. Entonces, para algunas personas, el término ujú, de la convención es personas con discapacidad. Si a nivel mundial se acuñó y así está la convención, ese es el término correcto. Nosotros podemos emplear el término de autorreferencia. ¿Qué quiere decir? Que si mi alumno dice, yo soy una persona no vidente, pues yo voy a usar ese término con él. No soy, o sea, yo tengo un alumno no vidente. Él no se va a sentir ofendido. En esta situación particular, el término, la forma correcta de referirse son alumnos que tienen necesidades específicas en su aprendizaje. Esa es la forma en que podemos referirnos. En este caso, Verónica tiene dislexia. Entonces, ahí podríamos situar otros. Entonces, el término es correcto. Ahora, si la persona me indica a mí, no me quiero que me diga persona con discapacidad auditiva, por ejemplo, yo he visto, yo quiero que me diga sorda, ¿ok? Entonces, yo soy una alumna sorda. Por eso hay que conversarlo antes, pero correctamente se dice persona con discapacidad. Ya le vamos a contestar a Marianela esto. Y voy a hacer también la referencia al afrodescendiente. Yo tuve una compañera que siempre le decíamos negra. Ella nunca se sintió ofendida y nosotros nunca lo vimos como algo ofensivo. Pero ya, si ella en un momento determinado o alguna otra persona, no quiero que me diga negra, me diga afrodescendiente, pues bueno, vamos a usar esa autorreferencia. Las personas tienen construcciones sociales al respecto y algunas se sienten orgullosas de su situación. Después, preguntan que hay una oportunidad de mejorar en la universidad. Bueno, más bien es un comentario. Claro que sí, hay una oportunidad de mejorar en la universidad. Todos los alumnos tienen derecho y todos los alumnos requieren apoyo. Una vez me preguntaron, ¿cómo sé si mi alumno tiene una situación emocional? Entonces yo dije, bueno, hay signos emocionales. Se suda, hay una taquicardia, hay una ansiedad, pero no todos los estados emocionales reflejan eso. Sobre todo, los estados emocionales son muy desvalorizados en el sentido de que me pueden afectar, pero todos, ¿verdad? Tenemos esa oportunidad de poder expresarnos. Y no veo otro comentario que quisiéramos compartir, ¿verdad? Y hay alguien que levantó la mano, Marianela Sandí. Ahora sí, Marianela, ¿qué nos puede contar o nos quiere preguntar? Muchas gracias, profe, primero por la exposición tan bonita, tan excelente. Felicito a Verónica por ser tan valiente en todo. Y pues quiero hacer un comentario acerca de las necesidades especiales de la parte de la salud mental, Ujú, porque, bueno, aquí, a ver, ujú. estamos como 28 personas y es importante reflexionar acerca de esto. En mi caso, pues yo lo entiendo mucho porque en algún momento padecí ataques de pánico y recuerdo que una vez
estaba hablando con X persona de la Universidad Nacional, X docente, y pues se me estaba como reclamando algo, reclamando que yo le daba su espacio a un alumno que tenía depresión. Era una depresión, él padecía de depresiones muy fuertes y yo veía que no estaba, como decía Verónica, haciéndose, como le dicen a uno, cuando tiene un ataque de pánico, se está haciendo, pero es que no tiene nada, se está haciendo. Entonces, yo cada vez que puedo trato de levantar la voz por los derechos de las personas que tienen necesidades en ese aspecto de la salud mental, porque digamos, bueno, preciosa la charla de hoy, ¿verdad? Se habla acerca de todas esas situaciones más visibles como lo que es la sordera y todo eso, pero también reflexionemos mucho acerca de la parte de la salud mental, pongámosle atención a los estudiantes. Ya para no quitarles mucho tiempo, tuve un caso el año pasado de un muchacho brillante, excelente en todo, buen alumno, calificaciones increíbles, pero padece de depresión. Entonces, como guía académica, yo le daba seguimiento, charlas y yo trataba de motivarlo. Y para algunos docentes, para algunas personas docentes, eso todavía es como un mito, como un vacilón, como, no, dígale que sea valiente. Y no, la salud mental hay que ponerle atención también. Y pues quería hacer ese comentario. Gracias, lindísima la charla, les felicito. Sí, ahí la compañera, muchas gracias por resaltar. Yo mencioné la pérdida de una estudiante. Ella también tenía una situación emocional y tenía una depresión. Y la ausencia ella participaba en fútbol femenino, y la ausencia de la universidad, la ausencia de no poder ir a la U, de los compañeros de fútbol, de los compañeros del proyecto, ella no soportó. Y uno diría, pero ¿cómo no va a soportar? Claro, no soportó porque había un estado de equilibrio y de estado emocional que le daba ese equilibrio, y ella nos dejó. Con relación a la forma de referirse, por supuesto, aquí la compañera me indica, Silvia, que la mejor forma de referirse es su nombre, es Verónica, es Angélica, es Rolando, es Beltrán, Ingrid, por supuesto, Marianela, es el nombre. Es la mejor forma de referirse. Pero cuando hablamos de alguna situación en particular, si tengo que hablarla con él o tengo que hablarla con otro compañero, entonces yo hago referencia a su situación. Yo tengo a una estudiante que se llama Verónica. Ella tiene una situación en su aprendizaje, tiene una necesidad específica y se llama dislexia. Entonces a eso me estoy refiriendo, por supuesto, el nombre. Y las autorreferencias son propias a las personas. Algunos se llaman negro, negra, algunas no les incomoda. Entonces yo, desde que surgió este discurso de que entonces yo dije, no, cada uno quiere como autorreferirse. Entonces, bueno, no vidente, bueno, no vidente, él es de Pérez Celedón, y Gerald dijo, a mí me llaman, yo soy persona no vidente, yo no voy a entrar en aquí, en esta, ok, a mí me denominan sorda, yo soy persona sorda, ok, yo soy persona sorda, y yo fui asumiendo el respeto de que cómo se autorrefiere cada uno, pero para mí era primero mi alumno con su nombre, por supuesto, y después su condición cuando tenía que hablarlo, cuando tenía que comunicarlo, ¿verdad? Siempre se hace con el mayor respeto. Hay todo un conjunto de estigmas sociales que ese no es el fin. El fin simplemente es poder comunicarse a otro, ¿verdad? ¿Verdad? Incluso aquí hablan negro, moreno, ¿verdad? Yo gozo porque esto se está dando ahora en el uso de los términos. Me parece bien, pero cada quien en términos generales podría, y no creo que Verónica se sienta ofendida. Yo tengo un estudiante con una necesidad específica en su aprendizaje. Podemos quitar el término especiales, ¿verdad? O un entorno que tiene barreras que hace que mis alumnos tengan necesidades específicas, que también sería otra visión. Yo creo, bueno, un saludo, Verónica, le dicen que muchas gracias por su participación y éxitos en su licenciatura. Y Gracias. sí. Mejor dicho, fue un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Es mi primera vez en algo así. Ajá. No, y gracias, sí, la verdad estoy muy agradecida. Mejor dicho, gracias a ustedes también.
Sí, y Verónica, éxitos. Debo decir que todos aprendemos. Ya Verónica tiene estrategias propias de autocorrección, estrategias propias de trabajo, porque el chiste de esto es que nosotros vamos a hacer una plataforma para que ellos vayan escalando y vayan haciendo procesos. Ya Verónica sabe cómo negociar, sabe cómo hablar de un profe. Cuando un profe se pone a la defensiva, ella toma una actitud sumamente positiva, aparte de su personalidad, que es una personalidad ya Alegre. alegre. Verónica pocas veces está enojada y pocas veces discute, incluso cuando que yo he considerado situaciones donde yo la he sentido que ha sido maltratada, ¿verdad? Ella sabe Ajá. mantenerse, pero ya esas estrategias van para futuro. La idea es ayudar a construir habilidades. Es que el secreto es respirar profundo. El secreto es respirar profundo. Cuando le dice, usted se está haciendo, Verónica, Verónica respira y le dice, profe, yo no me estoy haciendo, yo quiero que usted me haga la tarea. Entonces son detalles. Otros estudiantes reaccionan diferente o se sienten sumamente ofendidos. Entonces aquí la idea es aprender con nuestros estudiantes, darle las oportunidades de cómo vamos a trabajar. No implica el que caigamos, recuerde, la vida, yo siempre hago esta expresión, la vida es un equilibrio y tenemos que mantener el equilibrio. Excesivos apoyos no es lo adecuado. Ausencia de apoyos tampoco es lo adecuado. Necesitamos mantener un equilibrio. Recuerden, la emoción y la cognición tienen que ser un pasaje que fluya. Entonces yo debo dar apoyo a mi alumno para que ella sienta confianza y pueda seguir exigiéndose. No quiere decir que yo voy a bajar los niveles para que pase, no, porque esa no es la idea. La idea es que aprenda. La universidad tiene sus retos. Y Verónica ha tenido que repetir cursos, ha tenido que enfrentar, hay que abrir los espacios, hay que crear y arriesgar. No tenemos otra, ¿verdad? Arriesgamos como profes, arriesgamos como estudiantes. Dice aquí, estos espacios de sensibilización deberíamos llevarlos a todas las docentes de manera obligatoria. Aún hay muchas personas que no comprenden necesidades de los estudiantes. Nos falta mucha más empatía. Siempre yo trato de ponerme los zapatos del otro. Yo tengo pánico y yo he tenido muchas situaciones y yo hasta que vi a mi alumna en un pánico, un 13 de marzo nos mandó la universidad a la casa y un 20 ya ella tenía un pánico. Hasta que yo la vi con ese pánico de que no podía ir, de que ella estaba asfixiada, ella necesitaba ir a jugar fútbol, necesitaba compartir. Hasta ese día yo podía sentir esa sensación. Hay que poner los zapatos del otro. ¿Cómo hago para estudiar mi carrera sin ver? ¿Cómo hago para estudiar mi carrera donde tengo una dificultad para escribir? Pongámonos en los zapatos de los estudiantes, abramos posibilidades y yo sé que muchas oportunidades se van a crear. Muchas gracias. Beltrán. Beltrán, ¿vas a hacer un cierre o...? Excelente, Angélica. Bueno, siguiendo lo que decía Angélica, yo creo que hemos venido visualizando en estos seminarios, creo que el propósito principal es concientizarnos de la importancia de como docentes, como funcionarios, porque esto no tiene que ver solamente con procesos de docencia, tiene que ver, y Angélica lo ha puntuado muchas veces, tiene que ver con desde el guarda que se relaciona o saluda a una persona con discapacidad, a una persona con una necesidad educativa. Entonces, desde los servicios de biblioteca, cualquier tipo de los servicios de registro, ¿verdad? Entonces, yo creo que tiene que ver con una cultura de la inclusión. Entonces, nuestro propósito es y será concientizar sobre la importancia de que sigamos trabajando en esos apoyos educativos. Los estudiantes tienen el derecho a darles las mismas oportunidades que cualquier estudiante que tenga cualquier tipo de diversidad, porque recuerden que la diversidad es inherente al ser humano, y verdad, entonces la diferencia es que hay condiciones que hacen que las personas no tengan las mismas oportunidades si nosotros no adaptamos nuestros procesos pedagógicos. Entonces, invitarles a seguir trabajando en eso. Para nosotros es un placer que nos acompañaran. Invitarles al último seminario que tendremos este jueves, a la misma hora, ok, en el mismo enlace, que la diferencia es que vamos a trabajar con personas con discapacidad fisiomotora. Igual vamos a tener un estudiante que nos va a contar su experiencia y creo que sería interesante que nos pudieran acompañar. Recordarles que les vamos a enviar el material a su correo electrónico, posiblemente hoy en la tarde ya lo van a tener. Y nuevamente agradecer a Verónica por su tiempo, por colaborarnos
Creo que si no damos la voz a los estudiantes y a las estudiantes en estas cosas, estamos como si tuviéramos una mesa con 3 patas y no con 4, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante. Y creo que Juanca quiere decir algo porque acaba de levantar la mano. Antes de irnos, rápidamente, Juanca, para no pasarnos del tiempo. Gracias, gracias. Es que no pude, le di al link y no pude inscribirme en el próximo. No sé qué fue lo que pasó. No sé si hubo algún problema o simplemente me conecto y no pasa nada. No pasa nada, intenta inscribirse, pero cualquier cosa, si no se puede conectar, es el mismo enlace. ¿Ok? Ok, listo, gracias. De acuerdo. Y bueno, a todos darle las gracias y nos vemos el jueves si desean acompañarnos. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.